En este video vamos a estar hablando sobre cómo salir de deudas. Si estás atorado de deudas y tenés muchísimas cosas por pagar, esta va a ser una clase que te va a servir justamente porque te voy a dar herramientas para que vos puedas abordar ese tema. Así es que bueno, nos metemos en la clase, les voy a estar compartiendo la presentación en donde justamente vamos a estar viendo de qué manera partir de un estado de situación y justamente salir de estas deudas. La clase de hoy se llama Cómo salir de deudas y recuperar el control financiero, y en este sentido justamente vamos a estar viendo por qué es importante salir de deudas. Muchas personas en realidad me han planteado este tema de la cantidad de deudas que tienen y cómo es una forma efectiva, digamos, de salir de ellos. Y en realidad, además de que nos afecta mucho en el tema del estrés financiero que nos genera el tema de tener tanta deuda, lamento decirte que es producto de un montón de decisiones que hemos tomado nosotros. O sea, el hecho de tener un montón de deudas no es una cuestión que es ajena a nosotros y a los hábitos que nosotros en realidad establecemos al momento de comportarnos con el tema financiero y con nuestro dinero. Entonces, no solamente hay que revisar más bien con qué herramientas contás para poder abordar estas deudas, sino en realidad revisar también cuáles son aquellos comportamientos que me llevaron a esta situación. A veces lo hablamos como si fuera una cuestión ajena a nosotros, digamos, y creo que como que también un poco hay que tomar las riendas de esto y hacernos cargo de que la situación en la cual estamos viviendo es producto de un montón de decisiones previas que nosotros mismos hemos tomado, y no tratar de tirar la pelota fuera de la cancha, sino que somos nosotros mismos frente al espejo tomando esas decisiones. Entonces, obviamente, al momento de que llegamos y que tenemos un montón de deudas, nos genera un montón de estrés financiero, nos genera un montón de repercusiones, porque eso como que nos trae muchos efectos negativos en el sistema financiero, como ser, no nos van a volver a prestar plata por cómo es nuestra conducta. Digamos que en el sistema financiero se sabe todo, y en realidad si vos tenés deuda en la tarjeta de crédito también se va a ver. Lo podés ver en una clase anterior que tuvimos del tema de cómo manejamos nuestras tarjetas de crédito y cómo se refleja la deuda que tenemos en las tarjetas de crédito en el sistema financiero. Entonces no queda, digamos, no sos indemne al momento de si vos solamente estás pagando el mínimo de la tarjeta. También se demuestra en que tenés deuda y que, que me está hablando de que esta persona tiene muchas deudas. O sea, al sistema financiero lo ve y dice, bueno, esta persona en definitiva no sé si me va a poder devolver lo que me está pidiendo. Entonces es como que se genera un círculo vicioso en donde se te niega de alguna manera un crédito porque justamente estás con muchas deudas. O que va a ser la otra cosa, es que te van a dar pero a una tasa más alta. Entonces sos más riesgoso para el sistema financiero. Entonces por eso es importante que vos puedas salir de la deuda y tener una conducta financiera más saludable, digamos. Por un lado por vos principalmente, porque vos sos el que sufre, digamos, eso todos los días, pero también a efectos, digamos, del sistema financiero. Si vos querés ser una persona próspera en ese sentido y lograr tus objetivos, es como mejor, digamos, tener justamente una conducta más apropiada y más reservada, digamos, para efectos del sistema financiero. Esto justamente, además de esto del estrés y de que te afecta de forma personal, es importante tener un plan como para salir de eso, un plan financiero, digamos, que sea posible llevarlo a la práctica, y que justamente también no solamente llevas a cabo el plan, sino que también te comprometas a cambiar aquellos hábitos que han sido producto de estas decisiones. ¿Cuáles son los tipos de deudas que nosotros tenemos? Se pueden llamar deudas buenas y deudas malas. Justamente no creo que existan deudas malas, sino que en realidad son decisiones malas que hemos tomado. Pero bueno, la deuda buena, digamos, es justamente aquella deuda que te permite incorporar a tu patrimonio, como puede ser, tomás un crédito hipotecario y bueno, y tenés a contrapartida tu casa, por ejemplo. Eso es una deuda buena. Obviamente, para mí, digamos, como les digo, no sé si existen deudas buenas y deudas malas, sino que existen buenas y malas decisiones, por decir. En el caso de lo que sería una deuda en teoría buena, son aquellas decisiones que vos tomás justamente para construir tu patrimonio, ya sea tomás una deuda para justamente un crédito hipotecario o para tener tu casa, o también puede ser que tomes una deuda para desarrollar algún emprendimiento, y esto efectivamente con el fruto de este emprendimiento vas pagando ese crédito.
que estás tomando, entonces estás aumentando de alguna forma tu nivel de ingreso. Por un lado, nosotros siempre decimos que hay que tratar de diversificar, no solo cuando hablamos de inversiones, sino también cuando hablamos de los ingresos que tenemos. Y en este sentido, esta es una forma de diversificar los ingresos que vos podés tener, en ese sentido de, bueno, tomo deuda para generar un negocio y con ese negocio, con el producido de ese negocio, voy pagando la deuda que he tomado. Si yo en realidad estoy tomando deuda para hacer un negocio y en realidad esa deuda me voy consumiendo ahorros, quiere decir que tal vez el negocio que hice no es tan bueno y no me está construyendo patrimonio. Entonces, bueno, hay que tomar otras decisiones. Por el otro lado, son, digamos, las deudas que se llaman malas, que para mí serían aquellas deudas que vos no podés pagar, y son aquellas que en realidad vos tomás como para consumir, digamos. Entonces, bueno, de repente tomaste una deuda para pagar la tarjeta de crédito, y bueno, y de alguna forma tratás de eficientizar, digamos, el tema de justamente de pagar menos intereses, porque el interés que te cobra la tarjeta de crédito es mucho más alto que el que te puede cobrar un préstamo personal, por ejemplo. Por supuesto que hay que chequear cada situación en particular, digamos, pero por lo general suele ser más cara la deuda que te da la tarjeta de crédito contra la que puedes tomar con el préstamo personal. En ese sentido está bueno porque eficientizaste, tenés una deuda con un menor interés, pero ¿qué hay detrás de ese comportamiento? O sea, siempre me interesa a mí analizar justamente, nosotros somos individuos tomando decisiones, digamos, y al momento de justamente generar esa deuda, vos llegaste a esa situación por algo. Pues, ¿qué es lo preocupante de esa situación? Es que en realidad vos podés tomar ese préstamo para eficientizar, digamos, la deuda y para cancelar tu deuda con la tarjeta de crédito tomando ese otro crédito más barato, pero si yo en realidad me sigo comportando de la misma manera, el problema justamente va a ser es que yo voy a seguir en ese círculo, digamos, y que justamente me va a generar siempre deuda y voy a estar siempre comprometido, siempre con el agua al cuello. Entonces, esa situación es la que nosotros tenemos que revertir. Por eso me parece que hay un trabajo muy importante, no solamente desde el punto de vista de, bueno, hacerse cargo del problema, o sea, ya tenés la deuda, tenés que abordarla de alguna manera, sino que en realidad también implica que vos estés cambiando hábitos de forma que vos te comportas con tu dinero. Por eso es tan importante ser ordenado y tener un presupuesto y tener un control de tus gastos. Eso es fundamental para que vos efectivamente no llegues a esa situación de decir estoy hasta el cuello de deudas, no sé cómo pagarlas, o empieces justamente a vender cosas tuyas. Por ejemplo, vendes el auto para pagar tal y cual deuda, justamente para que eso te genera no solamente un estrés absoluto, sino también un desencanto y como una desmotivación, que justamente te sentís, digamos, muy mal. Entonces no está bueno llegar a esa situación, y somos nosotros mismos los que hemos tomado esa decisión, ¿no? Entonces me parece que es importante salir del rol de víctima en esta situación, de decir, ay, tengo tanta deuda, no sé cómo voy a pagarla, sino que en realidad, bueno, hacerme cargo, bueno, este soy yo tomando decisiones al momento de mi situación financiera, ¿qué tengo que hacer para cambiar esta situación? Una de las, de todos los libros, digamos, que he leído respecto de la relación nuestra con el dinero, habla justamente de esta situación de nosotros cómo nos enfrentamos, digamos, a nuestra realidad. Si nos vamos a quedar en un rol de víctima, justamente nos va a llevar a un círculo de mayor pobreza, si se quiere, o mayor relación negativa con el dinero, y en cambio si nosotros nos demostramos una situación más bien madura, o una posición más bien madura, de donde yo tomo mis decisiones, donde yo me hago cargo de mis decisiones, más de protagonista, no tanto de víctima, es otra la situación en la cual vos te enfrentás, es otra la actitud que le pones, y seguramente vas a salir mucho mejor que si vos te quedás en ese rol de víctima y de queja y de situaciones que volvés a traer, porque justamente seguís atrayendo, ay no, me metí o sea, tengo esta deuda, me metí en esta otra deuda con una financiera que me ofrece 3 veces tasa mayor, pero bueno, es la que me ofrecen, y es como que entra en un círculo vicioso que es difícil después volver a salir. Entonces es justamente fundamental que nos pongamos en el rol de protagonistas al momento de nosotros abordar nuestros problemas financieros. Justamente, ¿cómo puedo yo priorizar pagos, digamos?
existen distintas formas, que vamos a ver ahora los métodos, pero una de las formas es, por ejemplo, enfocarme en las tasas que tengo con más alta o interés. O sea, para eso yo justamente tengo que saber cuál es el interés que me están cobrando, y es una de las cuestiones que vamos a estar viendo, que al final también les voy a dejar para que hagan un ejercicio y que efectivamente se pueda resolver de alguna manera. ¿Cuáles son las estrategias que existen? Tenemos acá en realidad 3 formas. Por sobre todas las formas, yo les quiero decir que es fundamental para ustedes como personas, individuos, en la situación financiera cuando se encuentren complicados, es dar la cara en las instituciones financieras. No dejar de atender el teléfono, no dejar de ir a la institución en la cual te debe, porque yo he estado, digamos, del lado de las instituciones que dan el financiamiento, y que efectivamente es completamente distinto cuando una persona se esconde a cuando una persona da la cara. Para la institución de crédito que está otorgándote ese crédito, cualquier institución sea, es mucho más fácil tratar con una persona o acercarle un plan o proponerle una forma de pago nueva cuando justamente da la cara. Si no, es como que queda ahí y es como que solamente la situación va a empeorar si vos no das la cara, porque siguen pasando los días que no pagaste, sigue generándote impacto en el sistema financiero, ya en el Banco Central, en la central de deudores vas a aparecer cada vez más complicado, o en cualquier central de riesgo, digamos, que existe información en cualquier país, digamos, vas a estar siempre más complicado. Entonces, por eso siempre es importante dar la cara y justamente tomar esta situación como una cuestión más protagonista, y no quedarte en las sombras, y no justamente generar el vínculo con la institución de crédito, y que no se corte esa relación de diálogo, ¿no? Entonces, para eso, digamos, existen distintas situaciones de las cuales vos tenés que saber efectivamente cuáles son tus deudas, o sea, cuánto debes, a qué institución, cuáles son las condiciones que tenés para pagar esa deuda y cuánto tiempo hace que estás, retrasado en esa situación. Y existen distintos métodos, ¿no? Entonces, en eso tenés el método de la bola de nieve, el método de la avalancha, y después más bien una cuestión de negociación, ¿no? En el caso de la bola de nieve, lo que se busca es como tratar de generar motivación, digamos. Entonces es como que vas a ir pagando la deuda más pequeña. La deuda más pequeña puede ser o la que tenga menor interés o la que debas menos. Eso va a estar a tu criterio en función de tu situación inicial. Después tenés el método de la avalancha, que es como más agresivo, y es donde va justamente a impactar en aquellas deudas donde tenés mayor volumen de deuda. Entonces, como que, decís, me saco de encima primero esta deuda que es gigante o que es carísima, y efectivamente me enfoco en esa. Por último, tenés el tema de la negociación y consolidación de deuda, y es como justamente, esto me parece como clave, es en donde vos podés llegar a tener distintas deudas, ¿no? O sea, podés tener distintas tarjetas en donde debes, distintos préstamos que has sacado, y en realidad está bueno enfocarse en uno solo. Entonces, vos podés llegar a sacar un préstamo nuevo con una menor tasa de interés respecto de las que vos tenés detalladas, y entonces lo que haces es cancelar todas las deudas juntas y te quedás con una sola deuda. ¿Esto cómo se puede lograr? Porque vos me decís, estoy hasta las manos de deuda, en ningún lado me van a dar nada. Bueno, justamente es esto que te decía yo, de plantearte vos en la entidad de crédito que debes, ir y hablar cómo se puede hacer, o manifestar por ejemplo, cobrás en un banco tu sueldo. Entonces vos vas y planteas, mira, tengo toda esta deuda de tarjeta de crédito, quiero cancelarla, ¿cómo puedo hacer para obtener un préstamo y cancelar esta deuda? Y es como que, de alguna forma el banco te puede llegar a ayudar, de decir, te lo hago por débito automático, vos cobrás siempre tu sueldo acá, como que esas cuestiones hay que ir y charlarlas, y por sobre todo no quedarse callado y en la sombra sin decir nada, sino tratar de moverse uno y buscar alternativas para efectivamente lograr salir de deudas, que es lo que más nos pone mal, digamos. ¿Cuáles son los errores comunes, digamos, que tenemos al momento de pagar deudas? Lo hemos hablado varias veces, es el tema esto de pagar el mínimo de la tarjeta, porque no hace justamente más que subir esa bola de deuda que tenemos. Por el otro lado, no tener control de nuestros gastos, no tener un presupuesto. Esto justamente hace que no sepa en qué gasto, se me va el dinero y no sé en qué.
no sé, los gastos hormiga, el cafecito antes de entrar al trabajo, el agua, el chicle, las golosinas que puedes llegar a comprar, o sea, cuestiones que en realidad pueden ser evitables. Más cuando también tenés chicos o niños que también requieren de este tipo de gastos, es importante tener un control de decir, bueno, yo voy a destinar tanta plata a esto, y una vez que se acaba, bueno, se acaba. Y por supuesto tratar de separar al principio una porción para ahorro, en el caso de que lo puedas hacer, salvo que estés con esta situación de deudas, pero en esta situación de deudas sería separarlo primero para pagar esa deuda y después continuar con todo lo que yo tengo que vivir, digamos. Y esto justamente de seguir de seguir pidiendo préstamos para pagar otras deudas, salvo que sea una cuestión más eficiente, recordemos que siempre está por detrás el que vos tenés que revisar tus hábitos de consumo, porque justamente no estás controlando tus gastos y lo más probable que esté pasando es, al momento de endeudarte tanto, es que justamente estés gastando por encima de tus ingresos. Entonces ahí tenés dos opciones: o vas por revisar tus gastos y ajustar a tu nivel de ingreso actual, o tratar de generar justamente ingresos adicionales a los que actualmente tenés. ¿Cómo puedes generar ingresos adicionales? Emprendiendo un negocio, buscando tener una renta pasiva a través de activos que no estás explotando, o desarrollar una nueva habilidad, estudiar algo para vos e incorporarlo como un servicio que vas a ofrecer, adicional a tu sueldo, por ejemplo. Entonces todas esas cosas son personas, digamos, cuando vos ves qué personas son exitosas, digamos, financieramente, lo más probable es que tengan como esta conducta más de protagonista, en donde efectivamente o estudian una nueva habilidad o tienen un montón de negocios, que no me refiero a que tienen que ser grandes negocios, pero vos podés vender algo por catálogo y también tener tu sueldo. Entonces, de alguna manera vas generando ingresos adicionales a los que efectivamente es tu sueldo y lo que te pagan por mes. O también podés desarrollar otras habilidades, estudiar programación, estudiar un idioma, dar clases, lo que fuera que sea tu expertise, pero está bueno explotar al máximo ese nivel de conocimiento que vos podés llegar a tener. Por el último, lo que es importante también al momento de que vos vas a sacar un nuevo préstamo para cancelar deudas, es justamente analizar las opciones que te están dando. Si te ofrecen un préstamo personal y resulta que es más caro que lo que te ofrece la tarjeta, bueno, no me conviene. Entonces justamente es esto de analizar y de ponerle un poco de cabeza, y lamento decirles que es tiempo. O sea, no solamente le van a tener que dedicar espacio en su cabeza y el estrés, digamos, que te puede generar, sino que en realidad el sentarse a ordenar tus finanzas requiere tiempo, pero te puedo asegurar que la satisfacción, digamos, de lograr tus objetivos y de vos acostarte a la noche sin un problema económico es infinitamente superior al tiempo que efectivamente le dedicas a esto. ¿Cómo evitas endeudarte? Bueno, por un lado puedes llegar a tener el tema del fondo de emergencia, que el fondo de emergencia es un fondo que vos vas a crear para cubrir gastos que puedan llegar a surgir, cambiar la heladera, arreglar el lavarropas, un arreglo en la casa, cualquier cosa que surja, o el arreglo del auto, cualquier cosa que surja, digamos, por fuera de lo común y habitual de tus gastos mensuales, digamos, tenés que tener en cuenta este fondo de emergencia y no incurrir en una deuda, sino que recurrís a tu fondo de emergencia. Tu fondo de emergencia puede ir de entre 2 a 6 veces tus gastos mensuales. Esto va a depender de cuánto pongo en mi fondo de emergencia, va a depender de tu estabilidad más bien de ingresos. Si vos sos una persona que en realidad trabaja en relación de dependencia, hace 15 años, tenés tu sueldo asegurado de alguna manera, y no hay ninguna perspectiva rara en tu empresa, bueno, lo más probable es que estés como más bajo, sea más bajo tu fondo de emergencia respecto a si sos una persona independiente, que gana todos los meses de forma diferente, que hay meses que no gana dinero, entonces ahí sí te vas a ir más hacia 6 veces los montos de gastos mensuales. Como el monto de gasto mensual lo tenés que sacar en función de, como si vos te pusieras en un piloto automático, digamos, en donde vos decís, bueno, mis gastos son para sobrevivir, digamos, un mes, alquiler, casa, impuestos, algo de nafta o traslado, lo que fuera, y son los gastos como básicos en los cuales vos te tenés que enfocar.
tanto de alimentación, tanto de colegio, lo que fuera que vos sea acorde a tu realidad. Después el tema de usar las tarjetas de crédito, es fundamental siempre pagar el total de la tarjeta de crédito y utilizarla solamente en casos que sea de forma más bien eficiente, ¿no? Que eso lo pueden ver en la clase sobre tarjetas de crédito, cómo utilizarlo. Llevar justamente un control de los gastos, esto te podés valer de un cuaderno, de una planilla de Excel o cualquier tipo de planilla que a vos te interese, o aplicaciones en las cuales vas a la verdulería, cargas el gasto, vas al kiosco, cargas el gasto y después la verdad que es impresionante cómo te das cuenta y decís, por Dios, lo que estoy gastando en esto. Y evitar justamente el tema de las compras impulsivas, eso es importante. Siempre tratar de planificar aquellas compras que vamos a realizar y lo fundamental es siempre vivir, digamos, por debajo de nuestros ingresos, o sea, no gastar por encima de nuestros ingresos porque efectivamente en algún momento eso se nos viene en contra y nos juega un rol muy importante. ¿Cómo hacer un plan de pagos, digamos? O sea, porque bueno, buenísimo, digamos, la teoría, ahora, ¿cómo hago? Bueno, lo importante justamente es decir, bueno, así como cuando encaramos una dieta para adelgazar, que partimos de un momento, ¿no? De decir, bueno, peso tanto y voy a hacer un plan, ¿no? Entonces tengo un plan de alimentación, un plan de ejercicio, bueno, lo mismo sucede al momento de que nosotros hacemos un plan para pagar nuestras deudas. Esto justamente va a ser que tengo que hacer un estado de situación inicial de decir, bueno, debo todas estas cosas, debo la tarjeta esta, la tarjeta otra, el préstamo tal, y entonces en eso vas a poner cuánto es tu monto que vos debes, cómo son las condiciones de pago, digamos, ya sea cuántas cuotas me quedan, cuál es el interés que me corres, ya sea si sea fijo o variable, y entonces voy a elegir un método de cómo voy a pagar. Bueno, voy a decir, bueno, me voy a enfocar en pagar estas deudas de tal y tal manera, y hablar también de alguna manera con la institución para acordar esa forma de pago. Y por el otro lado tenés que acomodar tus gastos, o sea, si yo voy a pagar determinadas cosas me sume un gasto adicional, o sea, un monto adicional que yo tengo que destinar a pagar esas deudas. Entonces tenés que acomodar tus ingresos y tus gastos para vos poder destinar ese dinero de monto fijo hacia el pago de esas deudas, ¿no? Y después, efectivamente, ¿qué es lo que tenés que tratar de lograr? Es de no volver a caer en esto, y acá tenés que tomar herramientas de tener el control de tus gastos y tener un presupuesto acorde para efectivamente gastar en función de lo que a vos te ingresa. Nada más y nada menos que eso. Entonces efectivamente implica revisar tus hábitos en ese tema, no solo de consumo, sino también de cómo te organizás con tu dinero y sí, efectivamente revisar si vos querés generar ingresos adicionales, cómo querés vivir, elegir vos la vida que querés vivir y no dejar que en definitiva por malas decisiones te pase la vida por encima y no puedas vivir de acuerdo a como vos estipulás. Entonces, ¿qué fue lo que estuvimos viendo? Por un lado, identificamos cuáles tipos de deudas construyen y cuáles destruyen, entre comillas, nuestro patrimonio, cuál es el impacto que tiene. Por el otro lado tenemos las distintas alternativas o estrategias que tenemos para efectivamente nosotros plantear una forma de pago de nuestras deudas, y también vimos cuáles son las formas que tenés para evitar endeudarte, que te podés valer de los controles de gastos, ya sea las aplicaciones o planillas, tener un presupuesto y revisar nuestra conducta de nuestros hábitos de consumo. Y finalmente les dejé para que puedan hacer una tarea de decir, bueno, ¿cuál es mi situación inicial? Y a partir de esto, ¿cómo voy a hacer para pagarlo? Recuerden que si quieren pueden contactarme por privado para tener asesorías personalizadas, y además de esto, si les sirvió la información, compártanla, así somos más en esta comunidad. Espero que les haya servido y que sea muy útil la información y que puedan justamente aplicarla a su vida actual para poder justamente mejorar su nivel de estrés. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.